Obviamente que la frase en latín que ha dicho el mundo a partir de ayer es habemus papam, no habemus papa, como puse ayer. Canal 9 de Resistencia. Es una frase en latín, no es papa, es papam, ¿no? Tú parece que le ponen M al final, ¿viste? Papam. Me acuerdo cuando... Papam, papam. Y están pasando, por supuesto, en todas partes el famoso tema Un Papa Americano. ¿Se acuerdan de ese? Un Papa Americano. Ese. Bueno, están pasando en todas partes porque finalmente Robert Francis Prevost es el Papa León XIV. Estaba leyendo un poco porque, por supuesto, yo desconozco absolutamente sobre sus orígenes y sobre lo que representan los agustinos y demás. Ahora ya se llenó de vaticanistas, los medios, los portales, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, pero bueno, yo que hago leer un poco lo que pueda y contarles a ustedes quién es este hombre, ¿no? Y hoy hay una reseña interesante en La Nación acerca de Robert Francis Prevost, el agustino de perfil latino que rompió un tabú para los cardenales norteamericanos. Pocos días después de haber recibido el birrete rojo de manos del Papa Francisco, el 30 de septiembre de 2023, el cardenal norteamericano Robert Francis Prevost lamentó tener tan poco tiempo libre. Me considero un gran aficionado al tenis, contó en una entrevista el arzobispo emérito de Chiclayo. Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas. Pero parece poco probable que a sus 69 años y tras el giro copernicano que experimentará desde hoy su vida, vuelva a tener la oportunidad de pulir sus tiros. Tuvieron que pasar 266 papas para que finalmente el trono de Pedro fuera ocupado por un norteamericano, algo que parecía imposible. Nacido en Chicago y con ciudadanía peruana por su trabajo de casi 20 años en el país sudamericano, Prevost hizo historia al convertirse en el primer pontífice de Estados Unidos y el segundo del continente americano, luego de ser electo por la mayoría de los cardenales en el cónclave para suceder al fallecido Jorge Bergoglio. Mientras la Iglesia se debatía entre continuar con la agenda inclusiva de Francisco o volver a una senda doctrinal conservadora, los partidarios de este cardenal agustiniano lo presentaron como una alternativa equilibrada entre los papables, capaz de manejarse entre las alas progresistas y conservadoras que han generado profundas divisiones y luchas internas. Alineado con los ideales de Francisco, Prevost fue prior general de los agustinianos y obispo de Chiclayo, en el noroeste de Perú, donde fue designado en 2014 justamente por el Papa argentino. Como señal de su máxima confianza hacia ese cardenal fue en 2023 que Francisco lo llevó a la curia romana para estar al frente de uno de los ministerios más importantes del Vaticano, el dicasterio para los obispos, un cargo clave en la estructura de la Iglesia por ser el que se encarga, escuchen, de la selección de obispos en todo el mundo. Es como el seleccionador de los obispos en todo el mundo, ¿no? Prevost veía su tarea como la de identificar a hombres que encarnaran los ideales de Francisco. Al frente de esa poderosa institución fue testigo también de las pugnas de su mentor papal con los conservadores católicos. Su rol de descubridor de obispos y su fuerte impronta sudamericana durante el papado de Francisco hicieron que mantuviera un contacto continuo con la jerarquía eclesiástica alrededor del mundo. El cardenal norteamericano se asemeja a su predecesor en su fuerte compromiso con los pobres y los migrantes y en ir a su encuentro como pregonaba Francisco. El obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Está llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de la gente a la que sirve, a caminar con ellos, a sufrir con ellos, señaló el año pasado. Bergoglio también lo designó como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, gracias a su gran conocimiento sobre la realidad de las periferias de la región. A la hora de elegir el nuevo Papa, tal vez los cardenales hayan tenido en cuenta otro factor clave. Estados Unidos tiene la cuarta mayor población católica del mundo, con más de 72 millones de fieles, un 20% de la población. Un pontífice originario del país más poderoso del mundo podría darle ahora al Vaticano una influencia inusitada en un mundo turbulento, marcado por las guerras, los conflictos
y las disputas políticas. Hay quienes destacan que la figura de Prevost emergió como un sólido papable por combinar lo mejor de dos mundos: la eficacia organizativa y el pragmatismo de Estados Unidos, donde nació, y la sensibilidad pastoral latinoamericana, donde se curtió, un pilar para continuar la senda de Francisco. Y, destaca el sitio especializado en información religiosa Reunión Digital, el cardenal podría erigirse en un muro de contención frente al presidente Donald Trump, cuyas duras posturas sobre la migración, que lo enfrentaron a Bergoglio, conoce a la perfección. El candidato predilecto de Trump para suceder a Francisco era el cardenal Timothy Dolan, de 75 años y arzobispo de la ciudad de Nueva York, considerado líder del ala más tradicionalista de la Iglesia norteamericana y opositor a la agenda de Bergoglio. Allí es donde el ex arzobispo de Buenos Aires encontró a sus más feroces críticos, un sector ultraconservador que no estaba de acuerdo con su viraje. Los católicos y cristianos estadounidenses han puesto la ideología, la política partidaria por delante de su fe, señaló David Gibson, director del Centro sobre Religión y Cultura de la Universidad Fordham en Nueva York. Ahora, desde su nuevo rol como líder de la Iglesia, Prevost podría ser el impulsor de un cambio de paradigma allí. Es una figura moderada y equilibrada, conocida por su sólido criterio, señaló antes del cónclave de The Catholic Herald, y destacó que cumplía tres condiciones clave que buscaban los otros 132 cardenales electores: representar bien la fe, cintura para compartir el escenario global con los líderes políticos y tener la capacidad de hacer frente a la situación financiera del Vaticano. El diario italiano La Repubblica lo calificó como el menos estadounidense de los estadounidenses por la moderación de sus palabras. Bueno, ayer fue emocionante, por supuesto, escucharlo hablar en castellano. Dicen que fue el primer papa que arrancó prácticamente su saludo en castellano a los pocos minutos, ¿no? Seguidores del cardenal norteamericano dijeron que esperaban que continuara el proceso consultivo iniciado por Francisco para invitar a los laicos a reunirse con los obispos. Sé que cree que todo el mundo tiene el derecho y el deber de expresarse en la Iglesia, expresó a The New York Times el reverendo Mark Francis, un ex compañero de clase de Prevost que dirige la rama estadounidense de los clérigos de San Viator, una orden religiosa. Luego de la muerte de Francisco, Prevost avisó que aún quedaba mucho por hacer en la transformación de la Iglesia. No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años, dijo a Vatican News. Y subrayó que su predecesor dejó un mensaje fuerte a las autoridades mundiales de que es necesario ir hacia adelante. Prevost conoció a Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, con encuentros en sus viajes al país. En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces durante las visitas a mis hermanos en la Argentina, cuando él todavía era cardenal, tuve ocasión de conocerlo y hablar con él informalmente y sobre asuntos más institucionales, recordó quien hoy es el Papa León XIV. Prevost nació en Chicago, en el estado de Illinois, el 14 de septiembre de 1955 y creció en Dalton, una localidad en el sur de los suburbios. Entró en el colegio antes de que el Concilio Vaticano II modernizara muchas normas y prácticas. Esto significaba que los alumnos iban a misa todas las mañanas, en latín todavía. Cuando los alumnos de segundo curso tenían que memorizar durante meses un catecismo interminable para prepararse para los sacramentos de la reconciliación, Robert nunca se quejaba, contó Mariana Angarola, que se graduaría con quien sería futuro cardenal. Esto lo contó al Chicago Sun-Times. Era la persona más inteligente de la clase, recordó otro compañero. Bueno, parte de una semblanza que hace el diario La Nación para conocer un poco a quién es León XIV, que desde ayer, ayer fue designado papa. Por supuesto tiene que ser entronizado todavía, y a esa ceremonia van a asistir personalidades de todo el mundo. No tengo todavía la fecha, ahora voy a ver cuándo es la fecha de entronización. Y claro, muchos dicen, va a seguir las políticas de Francisco. Bueno, ¿cómo? Perdón. En este video lo recuerda Francisco, sí, ayer lo recordó. A ver si podemos escuchar el momento en que lo
en que lo recuerda justamente al Papa Francisco. A ver. Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quisiera agradecer confratelli también a cardinali todos los che hanno hermanos cardenales scelto me ahí ya, que me han ya pasó. elegido. Creo que ya pasó, ya lo recordáis. Bueno, es el sucesor de Bergoglio, de Francisco, obviamente. Hay que ver si continúa con sus políticas. Hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que astutamente Francisco fue preparando a su sucesor, algo que de lo cual deberían aprender los políticos, ¿no? Los políticos, cuando están en el poder, hay una cosa que nunca hacen bien, que es preparar su sucesión. Lo vemos acá, lo vemos a nivel nacional, en otras provincias. Es muy difícil para los políticos. Sin embargo, este hombre parece que fue preparando. Primero agarró y nombró 80 cardenales. Los hizo nombrar y seleccionar por este hombre, que lo quería mucho a Francisco, y Francisco lo quería mucho, y comparte su visión. De hecho, cuando uno se pone a leer un poco, yo nunca había leído nada sobre León XIII, obviamente, pero me puse a leer ayer, y claro, los peronistas ya están diciendo, el León XIII era de los nuestros, porque es el que prácticamente puso con la encíclica Rerum Novarum a disposición del mundo prácticamente la doctrina social de la Iglesia, y de allí todo lo que tiene que ver con los derechos los derechos laborales, la no explotación, la oposición a la explotación por el capitalismo salvaje, etcétera. También la condena al socialismo, no hay que olvidar eso. Pero bueno, veremos andando qué tipo de pontificado lleva adelante León XIV, que viene a ser el sucesor de Pedro en un tiempo muy convulsionado del mundo, por supuesto.